En la actualidad, 2 de los 8 campeones son de origen georgiano, lo que demuestra lo dominante que es este país, a pesar de tener una población de aproximadamente 3,7 millones de habitantes. Pero puede que pronto tengamos un tercer campeón de Georgia y un segundo campeón de España. Ese nombre ya es familiar. Con su talento y determinación, ha logrado captar la atención de todos. Georgia, al producir luchadores exitosos en deportes de grappling, rápidamente comenzó a ascender en la escena del MMA. El 28 de enero de 1996 nació Alexandre Topuria para pelear. Llevaba en su sangre la historia de los georgianos, un pueblo que ha sufrido exilios y guerras. Esta herencia lo llevó a involucrarse en peleas con frecuencia desde muy joven. Como todos los niños georgianos, tuvo una infancia difícil. Georgia había vivido guerras y exilios a lo largo de la historia. Todo comenzó un día en la secundaria. Me estaba comportando de forma salvaje, peleando con alguien. De repente, el entrenador de educación física me interrumpió. En ese momento, también era el entrenador de lucha libre, dice Alexandre. Después de entrenar lucha libre por un tiempo, se mudaron a España en busca de mejores condiciones de vida, debido a la difícil situación económica en Georgia. Aunque la lucha libre era un deporte muy popular en Georgia, en España no era común, por lo que no pudieron encontrar un gimnasio de lucha. En su lugar, comenzaron a entrenar judo, ya que también tenía una base fuerte de grappling. Gracias al judo, mejoraron especialmente sus técnicas de derribo. Un día, por casualidad, mi madre se encontró con un chico con orejas de coliflor y le preguntó. Ese chico era un cinturón negro de Clement Club, cuenta Alexandre. El luchador les recomendó probar en un gimnasio de MMA, ya que, al venir de la lucha, tendrían una buena base. Mi hermano y yo fuimos a Clement Club y nunca más nos fuimos, dice Alexandre. Ese día fue cuando la vida de los hermanos cambió para siempre. Llegamos al primer combate de este guerrero. Hizo su debut profesional en MMA en la organización europea Mixed Fight Events. Su oponente era Andrés Braulio Lázaro Chiguano, quien tenía un récord de 0-3 y había tenido un mal comienzo en su carrera. Era una gran oportunidad para que Alexandre comenzara bien su camino en las MMA. Sin embargo, en los deportes de combate, nunca se puede dar nada por hecho antes de entrar en la jaula. La pelea comenzó y Alexandre se veía muy confiado. En ese mismo evento, también peleaba su hermano Ilia Topuria, lo que significaba que tenían que demostrar su valía. Ambos peleadores empezaron el combate con rapidez. Desde los primeros minutos, Alexandre mostró que no solo era un buen grappler, sino también un striker impresionante. Mantuvo una guardia cerrada similar a la del boxeo, controló bien la distancia y permaneció tranquilo. En un momento inesperado, llevó a su oponente al suelo. Después de 3 minutos en el suelo, Alexandre sometió a su rival y sumó su primera victoria profesional en MMA. La fecha del siguiente combate de los hermanos ya estaba establecida. Solo había pasado un mes, pero ambos estaban listos. Pelearían el mismo día en la organización Clement Show MMA. El oponente de El Conquistador era Alejandro Rumín, quien tenía un récord de 1-1. Llegó el día de la pelea. Los hermanos estaban listos para la batalla, como siempre. Cuando se cerraron las puertas de la jaula, Alexandre comenzó con cautela, avanzando como un león, acechando a su presa. Defendió el intento de derribo de su rival. Después de un breve intercambio en el suelo, Alexandre acorraló a su oponente contra la jaula, pero este logró escapar. Volvieron a la pelea de pie, pero no por mucho tiempo. Alexandre defendió otro intento de derribo, derribó a su oponente y comenzó a golpearlo en el suelo. El resto de la pelea transcurrió en el suelo. No tardó en someter a su rival con un estrangulamiento. El público enloqueció con su actuación. Alexandre estaba motivado, y lo mejor de todo, los dos hermanos habían ganado. Después de esta pelea, Ilia Topuria decidió tomarse un año de descanso. Pero Alexandre, impulsado por su deseo de victoria, no quiso parar.
Su siguiente pelea ya estaba lista. Solo 20 días después, regresaría a la jaula en Mixed Fight Events. Para la mayoría de los luchadores, 20 días es muy poco tiempo para recuperarse y prepararse, pero Alexandre no quiso esperar. La fecha era 29 de mayo. Llegó el día del combate. Su oponente, Ivanov, era más grande y corpulento que él. Alexandre comenzó retrocediendo, midiendo la distancia, y luego intentó un derribo. A pesar de su menor tamaño, logró llevar a su oponente al suelo. Sus entrenamientos de judo estaban dando frutos. Comenzó a controlar a su oponente contra la jaula, pero Ivanov logró escapar y atraparlo en una guillotina. De manera increíble, Alexandre se liberó y quedó en posición dominante. También tenía el apoyo del público. El primer asalto terminó con ambos peleadores intentando dominar en el suelo. Sin embargo, Alexandre se veía agotado. En el segundo asalto, intentó otro derribo, pero no tuvo éxito. Su oponente se defendió bien. Entonces, Ivanov logró conectar golpes que tambalearon a Alexandre. Cuando intentó levantarse, se veía exhausto y no reaccionaba a los golpes. Ivanov lo derribó y terminó la pelea en el suelo. Alexandre había sufrido su primera derrota. Tal vez, si no hubiera regresado tan rápido, hoy los hermanos estarían en una posición completamente diferente. Esta derrota le dejó una gran lección. Se dio cuenta de que su punto débil era el boxeo y el cardio. Me senté y me pregunté, ¿cuál fue el error? ¿Por qué perdí la pelea? Porque sabía que era mucho mejor que él. Me di cuenta de que había algo que me faltaba en mi golpeo, en mi ritmo. Así que decidí mejorar mi striking entrenando boxeo. Incluso llegó a competir en una pelea de boxeo. Después de esta pelea, Alexandre no volvió a entrar en una jaula de MMA durante 6 años. Durante este tiempo, se convirtió en el entrenador principal de su hermano Ilia Topuria, ayudándolo a alcanzar el éxito. Pero el ascenso de Ilia en la UFC reavivó su pasión. Después de 6 años, decidió regresar. Su primer rival en su regreso fue Lucas Tenorio, 7-18. Le habían puesto un rival accesible para su regreso. Alexandre se veía completamente diferente. Su postura, su estilo y sus movimientos recordaban a su hermano Ilia. Durante 6 años realmente no se quedó de brazos cruzados. Especialmente su boxeo había mejorado muchísimo. Lucas Tenorio es un peleador polémico. No hablaré mucho sobre ese tema. Como se preveía, la pelea terminó en el primer asalto, y Alexandre Topuria sumó otra victoria a su historial. Estábamos viendo a un Alexandre diferente, con un nivel de espectáculo más alto, golpeaba más fuerte y era más impredecible. Poco después, se organizó una nueva pelea para dentro de unos 3 meses. Alexandre dijo lo siguiente: durante todos estos años, podría haber peleado en MMA, pero había una lucha interna en mí. Había presión desde fuera, pero también desde dentro. Sentía que todo se me venía encima, que todo se volvía demasiado grande para mí. Volver fue muy difícil, pero después de todo eso, superé la lucha interna, luché contra mis demonios, los vencí y aquí estoy. Su nuevo oponente se llamaba Alberto Ibáñez, con un récord de 1-9. Estaba frente a Alexandre. Alberto Ibáñez era ya un peleador al borde del retiro. Parecía un rival fácil para Alexandre. Alexandre se veía mucho más fuerte y decidido. Llegó la noche de la pelea. Los luchadores entraron a la jaula y la pelea comenzó. Ambos comenzaron midiendo al otro. El primer minuto transcurrió intercambiando golpes a la distancia. Alexandre aportó color al combate con una bonita patada giratoria. Acorraló a su oponente contra la reja. Con golpes directos y un buen uppercut, lo derribó. Ya en el suelo, siguió golpeando a su oponente, quien ya no respondía. El árbitro intervino y la pelea se terminó. Alexandre sumó otra victoria más. Ilia Topuria, por supuesto, estaba en la esquina de Alexandre. Ahora Alexandre quería ir a la UFC. Quizás su sueño era convertirse en campeón junto a su hermano. ¿Quién sabe? El conquistador tuvo dificultades para encontrar oponentes. Alexandre dijo lo siguiente:
Los organizadores saben que es un poco difícil encontrar peleas para mí en España. Tengo un récord de 4-1, pero la gente me ve como si fuera 15-0. Pero le quedaba una última pelea por hacer. Johan Segas, con un récord de 3-1, estaba frente a El Conquistador. Ambos se veían duros, estaban listos para pelear. Chocaron los puños. El short de la UFC de Alexandre llamaba la atención, como si dijera: vengo por ti, UFC. Segas comenzó rápido el combate, mostró sus patadas altas. El francés cometió su primera falta. Alexandre parecía molesto, y como había comenzado, derribó a su oponente. Lo dominó en el suelo y terminó la pelea. Alexandre hizo que su oponente pareciera fácil. Prácticamente dio un show, dejando claro que ya debía pelear en ligas mayores. Alexandre comentó que organizaciones grandes como Bellator lo habían llamado, pero las había rechazado. Finalmente, en agosto de 2024, llegó la oferta que esperaba. Firmó oficialmente con la UFC. Alexandre quería pelear de inmediato, pero Dana White tenía planes más grandes para él. Primero, su hermano tenía que pelear con Max Holloway. Max Holloway es un rival muy duro. Lleva años en la UFC, es un hombre con mucha experiencia, pero Ilia Topuria nos mostró lo bueno que era su boxeo. Después de ganar esa pelea, dejó el cinturón y subió de categoría. La pelea de Alexandre ya estaba lista. Formaba parte del cartel de UFC 312. Colby Thicknesse, con un récord de 7-0, debutaría en la UFC. Es de origen australiano. Era como si prepararan una revancha de Ilia Topuria versus Volkanovski. En el face-to-face, ambos peleadores se mostraron respetuosos, pero llamó la atención el parecido de Alexandre con Conor. Era el momento de pelear en la tan ansiada UFC. La pelea comenzó. Como en todas sus peleas, Alexandre atacó directamente a su presa. Con un derechazo directo, derribó a su rival. Se parecía mucho a la escena de Ilia Topuria contra Max Holloway. No logró terminarlo en el suelo, pero en los últimos 10 segundos del asalto, añadió color con un buen suplex. El segundo round fue completamente en pie. El último round fue totalmente dominio de Alexandre en el suelo. Fue la primera pelea de Alexandre que llegó a decisión de los jueces. Sin duda había ganado, casi termina a su oponente y también lo mantuvo controlado en el suelo. Con esta pelea, Alexandre consiguió su primera victoria en la UFC, ahora su récord es 6-1. Merab Dvalishvili dijo que si Alexandre llegaba al título, no querría pelear con él, y que subiría de categoría. Sabes que ellos son compañeros de entrenamiento, y Merab valora mucho a sus amigos. Puedes ver también la historia de Merab más arriba. Ambos son georgianos. ¿Tú crees que Alexandre tiene futuro? ¿Podría ser tan exitoso como su hermano? ¿Podrá ganar el cinturón de peso gallo? Realmente me intriga. Es evidente que es un peleador talentoso. ¿Tú qué opinas sobre la carrera de Alexandre? ¿Crees que pueda tener tanto éxito como su hermano? No olvides dejar tus comentarios, sean positivos o negativos.